Estamos grabando, comenzamos. Entonces, bien, lo importante de hoy día es que me gustaría mostrarles el programa y que después me pregunten cosas acerca de este ramo. Hay varios que están viendo el ramo de inteligencia artificial y este. Entonces, les quiero contar la diferencia que existe ahora. ¿Cuál es el foco de este ramo de Big Data? Que no es exactamente lo mismo, pero son bien complementarios. Ya comenzamos entonces. Big Data, y como a veces digo, le falta el apellido, pero tiene que ver con Big Data para la toma de decisiones, que es el foco nuestro. Big Data se puede estudiar para todo. Big Data existe para el estudio de las estrellas, que en realidad es donde más datos existen, o se están generando hoy día, nuestra tecnología al menos. Pero nos vamos a concentrar en Big Data pensando en la toma de decisiones, en procesos de negocio y eso, por ejemplo, preferentemente. Ya, entonces, acá está el horario del curso, segundo semestre. Esto lo pueden ver en el sistema. Y acá les cuento nada más que las competencias específicas para la asignatura están pensadas en nivel avanzado. O sea, en pregrado es como lo más alto que podemos lograr en tema técnico. Así que la idea es que vamos a transferir buenas herramientas como para trabajar y eso. El curso está estructurado en 3 módulos. Son 3 unidades en realidad. Acá les explico rápidamente las unidades porque las vamos a ver también en detalle en su momento. La primera unidad tiene que ver con una introducción a Big Data. Eh, para los que han tenido conmigo la asignatura de sistemas de información, voy a volver a repetir algunas cosas, las voy a hacer hoy día, pero lo voy a volver a hacer como un tema de repaso y porque también tengo alumnos de otras carreras acá, entonces la idea es que tengamos todo el mismo lenguaje. Hoy día vamos a hablar acerca de las definiciones de Big Data y algunos temas un poco. Luego vamos a hablar de lógica, vamos a hablar acerca del ecosistema, vamos a definir una cadena de valor para el Big Data. Vamos a seguir con algunos temas de conceptos y aquí nos vamos a volar un poquito. Vamos a hablar acerca de Internet de las Cosas y cómo se vincula con Big Data. Vamos a hablar de la industria 4.0 y les voy a dar una introducción a la industria 5.0. Que es un poco más allá de la 4.0. La 4.0 es porque hoy día se está usando, no es futuro. En realidad dice futuro, pero en realidad esta 4.0 ya pasó. Ya estamos en el. Quizás el otro año el programa diga 5.0 inmediato, pero por ahora es 4.0. Inteligencia artificial, un poco cómo se vincula, y también vamos a ver algo de inteligencia artificial en el curso, aun cuando el curso no es de inteligencia artificial, pero sí lo vamos a usar. O sea, eso no hay ninguna duda ahí. Y vamos a comentar acerca de la computación cuántica, justamente por el foco del manejo de volúmenes de datos y porque en realidad me gusta el tema, ¿no? Y por eso. Después vamos a ver un poco de valorización de proyectos de Big Data, y aquí es bien interesante porque acá todo lo que han estudiado, no importa la carrera, que tiene que ver con el tema de desarrollar la industria, la empresa, estrategia, economía, todo, vamos a ver un poco de cómo se gestionan estas cosas y cómo, por ejemplo, podemos valorizar un proyecto de forma económica para implementar Big Data dentro de alguna organización. El Big Data ya no va a ser solamente el tema de datos, sino que nos vamos a concentrar en el valor de los datos y ese va a ser un contexto un poquito más económico donde les voy a enseñar, bueno, esto va a quedar en el video, pero les voy a enseñar a venderla, a que lleguen a alguna parte y oye, esto es importante, hagámoslo. Ese es como el foco de este módulo. En este módulo vamos a entender todos los conceptos de Big Data, vamos a crear un lenguaje para seguir avanzando. Si alcanzamos aquí, vamos a ver algunas cositas técnicas. Solo si alcanzamos, pero es necesario tener la base para poder conversar. La siguiente unidad, vamos a hablar acerca del procesamiento de datos y sistemas recomendadores. Esto podría ser inteligencia artificial si uno lo ve directo, solo inteligencia artificial. De más, la única diferencia es que acá vamos a ver, independiente de que esto lo hayan visto, yo acá les pido disculpas si se aburren con este módulo, pero voy a repasar un poco de estadística. La vamos a repasar del mundo de vista práctico y vamos a repasar todas esas cositas que han visto de cálculo y todo, pero aplicándolas.
Probablemente ustedes tengan mucho más competencias que yo en esto porque lo han visto más fresco, entienden mucho más lo que es el muestreo, entienden un montón de cosas. No sé, ahí lo vamos a ver. Y acá les voy a mostrar un poco acerca del procesamiento de datos, que el procesamiento tiene más que ver con el preprocesamiento. Antes de partir, yo le cambié el título, le puse procesamiento porque después, bueno, lo vamos a ver en su momento, pero ahora tiene que ver cómo yo preparo los datos. Ahora le puse procesamiento porque agregué, se la cuento inmediato, agregué KDD al final, que siempre lo cuento, y ahora lo agregué como un elemento. ¿Por qué KDD? Porque es un proceso de descubrimiento de datos, que tiene el preprocesamiento dentro de sus elementos, por eso le puse procesamiento de ese módulo. Y es importante la palabra KDD, porque de las tesis que me ha tocado ver, todas lo incluyen. Entonces, ahora ya está en el programa y ya más que pasárselo en una lámina, se los cuento. Vamos a ver método de clasificación y acá vamos a entender un poco, por ejemplo, cómo funciona Netflix, que es un tema que no vemos en el ramo de inteligencia artificial. En inteligencia artificial vamos a aplicar herramientas. Acá vamos a entender un poco conceptos. Por ejemplo, ¿cómo funciona Netflix? Netflix no es otra cosa que un sistema recomendador, que viene al final. Pero para recomendar tengo que aplicar ciertas técnicas. ¿Qué técnicas? Por ejemplo, puedo clasificar. ¿Qué técnicas, por ejemplo, puedo agrupar? Entonces vamos a ver técnicas de clasificación, técnicas de agrupación y vamos a terminar con sistemas recomendadores. Y lo vamos a terminar evaluando el impacto o comentando acerca del impacto. Vamos a ver algunos casos importantes. Netflix, por ejemplo, que incluso hizo un concurso para que se desarrollara un algoritmo de inteligencia artificial para que ahí me desconcentré. Disculpe, Israel, yo acerté, pero para la otra me desconcentré. Entonces, ese es el procesamiento en los módulos recomendadores de la etapa 2. ¿En qué vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar en R. Vamos a usar R porque están los algoritmos más o menos preparados y todo. ¿Cómo funciona? Les cuento que todos los años vamos cambiando. La primera vez que hicimos este módulo, aquí me voy a cambiar de lugar, denme un segundo. Vamos a... bueno, si por último ven un poquito ahí, que me siento más cómodo así. Les cuento un poco, hemos modificado el curso durante estos últimos años. La primera vez que partió el curso teníamos una especie de híbrido entre tratar de enseñarles algo de inteligencia artificial con algo de Big Data, que dio resultados interesantes, varios trabajos de título, algunas vinculaciones con empresas, súper entretenido. El año que siguió tuvimos una cantidad de alumnos mayor a la esperada, o sea, pasamos de 20 a 70 y como 80 en la sala. Entonces tuvimos que cambiar la forma de entregar los contenidos porque no teníamos PC para todos. También funcionó. Pero este año volvemos a cambiar el modelo. Ya no importa la cantidad de alumnos porque como están todos conectados con su computadora y tienen un equipo al frente, ya no va a ser el problema este del acceso a codificar. Entonces ahora vamos bueno, y además que pudimos separar los ramos y vamos a hacer uno de inteligencia artificial que es previo, o sea que se hace en paralelo pero también está en otro módulo, y nos vamos a concentrar en aplicar todo esto que estamos viendo ahora a la toma de decisiones dentro del negocio. Entonces, ¿cuál es el foco? En este segundo módulo vamos a aplicar un poco de temas de analítica, de estadística, de cómo entender los datos, de cuándo los datos nos sirven, vamos a ver conceptos así como, por ejemplo, basura que entra, basura que sale. Entonces vamos a entender de que no importa el algoritmo que ocupemos, si los datos que tenemos no nos sirven, no vamos a poder tomar ninguna decisión con nosotros. Aquí se aplica el tema de los sistemas para el soporte de la toma de decisiones, en todo aspecto, desde el nivel operativo hasta el nivel estratégico. Entonces, la idea es que podamos entender un poco cómo funciona. Vamos a tocar pinceladas de herramientas estadísticas. Ahora, en algún momento, si necesitamos apoyo con temas de estadística y se ve que nos falta, voy a invitar a algún profe para que nos comente algo externo acerca de estadística y nos dé una pincelada mucho más profunda. Eso se verá en el camino. Entonces, en esta unidad vemos eso. Vamos a seguir. En la tercera unidad vamos a ver aplicaciones de Big Data y aquí sí, como me queda un poco más de estructura y nos va a quedar más tiempo porque tienen el computador al frente de ustedes, vamos a hacer algo que es súper interesante.
Y en realidad es algo que había soñado, esto digo soñado porque de verdad sí lo había soñado hace harto tiempo para verlo en la carrera, en la universidad en realidad. Vamos a trabajar con la visualización de datos. Entonces, en esta etapa vamos a ver un poquito de arte, nos vamos a volar un poco y vamos a ver que la visualización de datos en sí misma es una técnica, o son muchas técnicas. Tiene mucho que ver con creatividad y tiene mucho que ver con poder desplegar información que crea otra información para la toma de decisión. Tableros de control, cuadros de mando integral, todo eso se convierte en visualización de datos. Si alguien de ustedes tiene acciones o coloca ese dinero en esta fintech para, no sé, por empresas tecnológicas, para que suban sus recursos, o tiene Bitcoin, los tiene invertido en alguna parte, o por último ha visto cómo se hace, ve que la gente tiene pantallas con un montón de indicadores y todo eso. Bueno, eso significa algo, se construyen de una manera y tienen una razón. Vienen también del tema de los aviones, vienen del tema de los autos, aparecen conceptos como odómetros y todas esas cosas. Entonces, la visualización es la forma en que yo despliego información. Lo vamos a ver en la última parte del curso. Y finalmente vamos a terminar revisando dos herramientas. Una que, bueno, les voy a dejar un video hoy día que la van a poder ver inmediato, eh, que es Google BigQuery. Probablemente no van a trabajar en esa porque hay que colocar tarjeta de crédito. Entonces yo les voy a mostrar cómo funciona. Simplemente para quien esté motivado en trabajar con Big Data ya real, millones de registros, y no tener que implementar una topología de hardware, puede hacerlo, por ejemplo, en su tesis. Y se los quiero mostrar porque es una potente herramienta, se usa mucho para investigación, también en las empresas, el costo es bien reducido, el único tema es que hay que meter una tarjeta de crédito. Ahora, si alguien lo quiere ver para su tesis, tiene la opción de sacar, por ejemplo, son mayores de edad, una tarjeta de estas vistas en algún banco sin dar publicidad, donde no tienen core y ustedes le meten 5 lucas y con 5 lucas están bien porque el Bitcoin ustedes crean una cuenta, colocan la tarjeta y le pasan $200 para probar. Entonces podrían pensar que si a alguien le interesa ahí tiene una muy buena herramienta. Por otro lado, vamos a trabajar con IBM Cloud. Eh, y esto es bien importante, porque en IBM Cloud sí tenemos acceso gratis. Y ahí tenemos un par de herramientas que tienen acceso gratuito. Y efectivamente ahí podemos trabajar con Big Data y con herramientas de alto nivel. Eh, Cuando uno habla de la historia de los procesos y del desarrollo del Big Data y de la inteligencia artificial, eh, IBM está a la vanguardia. O sea, desde la primera máquina que le ganó un humano jugando ajedrez hasta el procesamiento masivo de datos. Hay una historia oculta también, pero eso lo vamos a ver después. O eso no lo vamos a ver en el curso, lo vamos a ver en otra sesión. Con IBM. Ya. Entonces, IBM Cloud es como la última parte del curso. Y ahí vamos a aplicar los últimos conceptos y conocimientos. Más o menos. Ahora vuelvo al... Ya. ¿Cómo vamos a generar las evaluaciones? Bueno, vamos a tener tres evaluaciones. Hay un focus group, que es que yo les voy a hacer preguntas para entender un poco, no va a ser una clase, va a durar unas cuantas clases, para poder entender un poco qué nivel tienen de estadística y eso para preparar los módulos y hacer reforzamientos si es necesario. La primera evaluación es un problema. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo durante las clases les voy a estar contando algo y les voy a dar algunas pequeñas actividades. Si quieren las hacen, si quieren no las hacen. El tema es que en un momento, antes de la primera evaluación, yo les voy a pedir que me entreguen algunos productos. Si ustedes han hecho las actividades, va a ser ordenar, colocar en el formato que yo les pida y entregar. Si ustedes no las han hecho, van a tener que trabajar mucho. Entonces les sugiero que asistan a clase, si no pueden revisar los videos y vayan haciendo las cosas que tenemos. Así el ramo va a ser liviano, va a ser entretenido, espero, y la idea es que aprendan o tengan competencias de lo que vamos a ver. Entonces, más o menos esto. La primera parte, concepto, entender algo de código, puede ser, no estoy claro, depende de ustedes, no de mí, de cómo va el avance. Segundo, código, en realidad código tiene que ver con R, conceptos estadísticos, cómo preprocesar los datos, cómo se procesan igual los datos. Ojo que todavía puedo cambiar el programa un poquito, este es el programa oficial, pero no, vamos a dejar procesamiento si me gusta a mí, por el KDE, está bien, no. Y en el último módulo vamos a aplicar, utilizando algunas herramientas, y vamos a ver temas de visualización de datos. Ya. Lo otro, no sé si se los conté, pero
los códigos se los voy a dar hechos, así que tampoco hay mucho problema. La última parte es suya, las primeras partes, los códigos, todos van a estar, les voy a pasar herramientas como para que entiendan, varios códigos se usan para enseñar inteligencia artificial, pero tienen que ver para procesar datos también, y lo que ustedes van a hacer es entenderlos, mejorarlos, comentarlos, dependiendo de lo que yo les pida. Y nada más. En su momento vamos a ver los prerequisitos de hardware, de software, principalmente el R. Todavía esperen un poco porque les voy a dar la versión exacta que tienen que instalar, qué módulos van a cargar, y probablemente para no perder tiempo en la clase vamos a preparar un video junto a nuestro ayudante, don Israel, ¿cierto? Para enseñarles cómo se instala. Entonces ustedes mismos lo hacen. Así no vamos a estar... Y si alguien tiene dudas, nos pide atención y ahí le podemos dar una manito fuera de la clase. Así no perdemos tiempo en eso y aprovechamos mejor nuestros tiempos, todos. Ya. Además de eso, yo les dejé en el sistema, en Cibeduc, la planificación del curso, que la vamos a tratar de respetar lo más estrictamente posible. Tanto que cuando en algunos momentos, por ejemplo, ocurra algo, nosotros a lo mejor vamos a grabar el video para que ustedes lo puedan ver. Así, por ejemplo, dice miércoles, martes, no, dice martes. No, aquí me equivoqué. Bueno, va a ser estricta, pero déjenme corregirla porque les puse martes, jueves. No, este era acá. Jueves, ahí me equivoqué. Ahí se las actualizo. Están las clases, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Hoy día vamos a tener que revisar definiciones de Big Data. La próxima clase vamos a ver la lógica y el ecosistema del Big Data. La siguiente clase vamos a ver la que sigue después, cadena de valor. La próxima semana hay un receso de la universidad, por si acaso. Entonces van a tener algo para revisar. Y así, cuando lleguemos, por ejemplo, a valorización económica de proyectos de Big Data, no, disculpen, a la unidad 1 de evaluación, va a ser así como esto. Yo el mismo jueves de la clase anterior les voy a dar, bueno, les voy a dar un poco más de tiempo, va a depender. Aquí les voy a dar el problema. Y van a tener todos estos días para que me entreguen aquí la primera prueba. Entonces, la prueba tiene que ver con lo que vayamos viendo en clase, y luego yo les voy a pedir que lo hagan, ustedes van a usar la rúbrica que les entregue. Las rúbricas son los pasos, o sea, por ejemplo, tiene que tener esto, tiene que tener esto, y va a tener tal puntaje si tiene esto, y ustedes lo van a desarrollar, me lo entregan acá y terminamos la unidad 1. De la misma manera, lo van a ver ustedes, no lo vamos a ver ahora porque mucho detalle, en algunos casos va a haber menos tiempo, acá por ejemplo. Entonces, obviamente es porque van a tener que ir haciendo las tareitas de a poco y cuando nos toque, les entrego la rúbrica y ustedes me entregan la actividad. Es como la prueba, es la prueba. Profe, ¿va a ¿Sí? ser más o menos como lo hicimos en sistema de información? Sí, pero van a tener más tiempo. Ah, ya. Porque les estoy dando, por ejemplo, el día martes, les entrego la rúbrica y les doy 2 días para la prueba. En el otro, sí, parecido, sí. Digamos que es lo mismo. Ah, ya. Sí, Gracias. sí, más o menos lo mismo. Ya, y aquí está. Lo único que en sistema de información no estábamos tan estructurados porque el semestre era muy extraño, entonces se movió mucho. No teníamos cómo hacer esto. Ahora la rúbrica está la planificación del curso y ustedes la pueden revisar y está todo ahí. Todo disponible. Sujeto a cambios, pero si llegara a pasar algo muy excepcional y ahí lo conversamos también antes para ponernos de acuerdo. Ya, entonces, vamos a comenzar. Ya, esta PPT se la dejé en el sistema, pero ya está. Ustedes la pueden bajar y yo les voy a contar la clase ahora, pero desde dejar de compartir pantalla y vamos a cambiar la cámara acá. Ya. ¿Se ve, cierto? Sí. Bien. Para comenzar hoy día vamos a tratar de definir lo que es el tema de, o sea, vamos a definir qué es Big Data. Si ya lo vimos en sistema de información, no importa, lo vamos a repasar porque es súper importante. Vamos a hacer la definición de Big Data y después la idea es que me pregunten
acerca del curso, si tienen dudas y eso. Cuando nosotros hablamos de Big Data, lo primero que nos surge a la mente es grandes volúmenes de datos. Y eso hoy día es súper normal. O sea, antiguamente, cuando yo estudiaba, lo que teníamos eran disquetes, o sea, no existían los pendrives. Y me acuerdo que yo ya trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones, y uno de mis jefes, que era subgerente de área y eso, me dijo, mira, cuando yo pueda colocar un video en mi pendrive, entonces ahí, ahí va a cambiar todo. Cuando yo pueda tener un video en mi pendrive. Parece ridículo, ¿cierto? Bueno, los ejemplos que daban antes eran de los disquetes, y ustedes eso ni lo vieron, o sea, creo que no hay un equipo donde puedan colocar un disquete hoy día. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que para instalar el Office usaba ¿cuánto? 12, 20, dependiendo de la versión. Disquete, era una torre. Uno ponía el otro. Y cuando uno estaba mal, lo fallaba todo. De, de score. Hoy día en el pendrive tienen video. Como mi jefe me decía que iba a ocurrir, no, hoy día es súper normal. O sea, es el espacio o la capacidad para almacenar cosas cambió. Tanto que hoy día tenemos capacidad para dejar las cosas también en la nube. O sea, los volúmenes de datos ha cambiado mucho. Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, hablamos de grandes volúmenes de datos, nosotros ya no es tan lejana la noción. Nosotros entendemos que volumen de datos es mucho dato. Pero como nos vamos a tratar de concentrar en definir qué es Big Data, yo les voy a contar que sí, Big Data tiene que ver con, como lo dice el nombre, volúmenes grandes de datos. Pero para este curso, esa definición queda muy corta y no nos sirve. Entonces, en esencia, se van a tener que aprender esta definición, que es una definición de 4 partes. Y se la van a aprender porque, en realidad, si les llega a tocar la mala suerte de que sea su informante en su tesis, porque en la escuela lo elige, les voy a preguntar, porque creo que es importante para el mundo en el que estamos hoy día. No sé si les pregunto esto, pero para que se la aprendan nomás para ver si se asustan con eso. El Big Data tiene que ver, primero, claro, con volúmenes grandes de datos. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema en el que la cantidad de datos es el tema, por ejemplo, yo les cuento que el procesar datos astronómicos requiere una cantidad impresionante de datos. Si yo, por ejemplo, hago un dibujito acá, a ver, voy a dibujar este cuadradito aquí, y yo digo que se ve el cuadradito, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Si yo dibujo ese cuadradito ahí, y yo digo que ese cuadrado representa todos los datos que hay o que estamos procesando hoy día, datos de internet, datos bancarios, etc. No, en realidad exageré. Vamos a hacer algo así. En realidad exageré. ¿Por qué? Porque estaba pensando en este cuadradito. Si yo digo que ese cuadradito que está ahí representa todos los datos que nosotros gestionamos hoy día, por ejemplo, en Internet, en la banca, videojuegos, YouTube, streaming, Zoom incluso, todo, yo les puedo decir que sin exagerar tanto, no sé si entra en la pantalla, o si que lo hacemos más grande, ese gran otro círculo grande, que está allá afuera, representa los datos que se analizan cuando se estudian las estrellas. Entonces hay volúmenes de datos mucho más grandes todavía, pero estamos creciendo. Ese puntito va a seguir creciendo. Y esto va a seguir creciendo. Entonces, la demanda de información es inmensamente grande. Ahora, procesarla es un tema. Por ejemplo, las computadoras más o menos tienen un promedio de 1 tera en disco duro. Cuando uno procesa datos así para analizar, no es problema encontrar archivos de 1 tera. 1 tera, mi computadora tiene 1 tera. No entra en la computadora. Entonces vamos a colocar otro disco duro 2 teras. Bueno, 2 teras, súper bien. Pero ustedes saben que cuando ustedes trabajan, se cargan los datos en memoria. ¿Cómo cargan 2 teras en memoria? No, hoy día no podemos con un PC. No se puede, no funciona. Entonces, la forma tradicional de abrir los archivos y mirarlos no nos sirve. Hay que trabajar de otra manera. Y esa otra manera requiere ciertas técnicas que, gracias al desarrollo de la tecnología, están disponibles. Entonces, a lo mejor ya no nos tenemos que preocupar de eso, sino que usar esa información.
Y eso es lo que vamos a ver en el curso. Efectivamente, ya la vamos a usar. Hay problemas que existen, que se están resolviendo y que tienen ciertas ciencias que resolverlo y ya están en eso. Y nosotros hoy día vamos a usar Big Data para tomar decisiones. Entonces, primera definición, Big Data tiene que ver con volúmenes grandes de datos, que de alguna manera hay que procesarlos para poder tomar decisiones con esos volúmenes grandes. Súper importante esa primera definición porque le da el nombre, pero no es la única. Hay otros casos, por ejemplo, en Waze o Shazam. Waze para los autos, eh, Waze para los autos, para ubicarme rápido, Shazam para encontrar una canción, también lo hace rápido. No podemos decir que no usan volúmenes grandes de datos, pero no los revisan al mismo tiempo. En realidad, lo que hacen es que de grandes cantidades de datos se crean ciertos índices. Y yo accedo a menos datos, pero proceso más rápido. Entonces, Big Data también está como definición en procesar menos cantidad de información, pero tener respuesta casi en tiempo real. Entonces, cuando hablo de Big Data, también me puedo concentrar en ese tipo de sistemas. Entonces, ahí tengo otra definición. Big Data, procesamiento de volumen grande de datos. Big Data, procesamiento también con menos información, pero con tiempo de respuesta mucho más rápido, o casi en tiempo real. Segunda. Y tenemos un ejemplo para la segunda. Vamos a la tercera. A veces los datos no son fáciles de leer. Por ejemplo, ¿quién no es fácil de leer? Ustedes están viéndome a través de Zoom ahora. Esto es una transmisión de video y audio. Imaginen que la computadora está leyendo todo lo que yo digo y está analizando todo lo que yo digo. No es tan fácil porque además hablo muy rápido. Entonces, la computadora tiene que procesar esa información, la tiene que convertir en datos y además imaginen que la computadora quiere analizar mis gestos. ¿Me río? ¿No me río? Entonces, esos gestos también los toma y los procesa. Pero son difíciles de leer porque no es un texto, no es una base de datos, no es un dato que está estructurado. Bueno, y vamos a ver en su momento qué tipo de datos existen, se usan en Big Data igual, en cualquier sistema en realidad. Y cuando yo trabajo con datos que son difíciles de leer, entonces también estoy pensando en Big Data. Porque mucho de lo que existe en Big Data es video y datos que no es fácil de leer. Por ejemplo, se ocupa mucho para analizar discursos, para reconocimiento. Aquí hay una mezcla con la inteligencia artificial perfecta. El año pasado, a lo mejor les voy a presentar el caso de la Corporación de Desarrollo, acá en la región de Los Ríos, que ejecutó un proyecto, o sea, lo mandató para que le construyeran una aplicación para reconocimiento de peces. Me pidieron apoyo, nos pidieron apoyo para, no sé, para evaluar la aplicación y en realidad lo vamos a conversar después, pero la aplicación lo que hacía era que usted toma su teléfono, le apuntan al pez y le dice qué tipo es. Era para pesca recreativa. Leer qué tipo de pez no es nada fácil. Reconocimiento de imágenes, análisis con una red neuronal que procesa los patrones que reconoce y me detecta el pez. Ese era el ejercicio. Cuando trabajamos con datos que son difíciles de leer, como ese caso, que yo creo que lo vamos a, don Israel me anota por ahí, lo vamos a presentar en el curso. De alguna forma, por último, si no podemos hacer que venga la persona, lo entrevistamos y después les dejamos el video a los chicos. Ya. Bueno, la gracia es que también hay Big Data ahí. Porque, por ejemplo, para reconocer un pez, la cantidad de información que hay que colocar es mucha. Son muchas imágenes, muchas fotos, y cada imagen está formada por píxeles y la resolución son muchos, muchos datos. Pero al final, lo que tengo son índices y proceso igual un poco menos de datos. No estoy directamente trabajando con bases de datos de miles de millones de registros, pero también es Big Data. Tercer caso, vamos al cuarto, que también tiene que ver con una definición de Big Data. El cuarto caso tiene que ver con que existen datos que no son tan confiables. Por ejemplo, no tengo certeza de que los datos que yo estoy viendo son los datos correctos. Pero ¿qué ocurre? A ver, imaginen esto. Imaginen que lo tengo ustedes. Ahora hay 31 personas en la sala. Entonces, yo quiero saber, me voy a descontar el libro que soy más viejo. Me saco del grupo. Y yo quiero más o menos saber qué edad tienen ustedes. No todos, sus compañeros preferentemente, no quieren decirse.
no sé qué tengan, por qué, pero son muy jóvenes, no debería ser un problema. Y yo les pregunto la edad, y ustedes me dicen algunas edades, y me faltan otras. Y por ahí alguien me miente. No, me dice, no, yo tengo 19, tiene 28, no, tengo 19. Y desea. Ese dato no es correcto, no es real. O sea, si ustedes son 20 y alguien me dice que tiene 19 y calculo el promedio, me va a cambiar. Si calculo el promedio con eso, pero y son 5, también me va a dar otro promedio. Pero ¿qué ocurre si en lugar de tener 5, yo muestreo a 10 más, a 30 más, a 100 más, a 1.000.000 más? El error va a ir desapareciendo. Y ese concepto que son valores que están fuera de rango, yo los voy a poder identificar y quizás corregir, porque tengo más datos para comprobar. Esos outliers, o valores que están fuera de la línea, fuera de los niveles, que son errores, yo los voy a poder entender y procesar. Con mayor cantidad de datos voy a poder ajustar eso. Entonces, cuando trabajamos con volúmenes grandes de datos, uno de los conceptos de Big Data es que para ciertos tipos de información que no son confiables, yo puedo hacerla un poco más confiable. O sea, ahí tenemos como las cuatro elementos para definir Big Data. Pero ¿por qué no les doy una definición así como clara? Porque no hay. Hay varias propuestas. Big Data, grandes volúmenes de datos. Big Data, también con menor cantidad de datos, pero con procesamiento en tiempo real, idealmente. Big Data para leer datos que son complejos de revisar. Y Big Data también para eliminar la incertidumbre en el procesamiento de datos que quizás no son completamente correctos. Y ahí tenemos los 4 elementos de Big Data, que en realidad es una gran definición. ¿Por qué no se la di tan clara? Porque probablemente esa es la primera tarea. Creen una definición de Big Data que incluye estos 4 elementos. ¡Tum! No le he dado nunca como tarea. No la van a encontrar en internet porque no está completa. Entonces piensen que esa ya es la primera actividad. Tienen algún tiempito para hacerla. Ahora, si sale algo súper bueno de eso, mantenemos el copyright y la podemos usar, la publicamos todos juntos, súper bien. Ya. Primera cosa. Voy a volver acá al salir de la pantalla. Ya. A ver, les quiero compartir pantalla. Ahora sí. Ya. Entonces, más o menos acá está lo que habíamos estado conversando, definiendo un poco Big Data, grandes cantidades de datos, se requiere mucho tiempo para ser procesado. La siguiente, menos datos, tiempo real. La siguiente, formatos difíciles de trabajar. La que sigue, analizar datos cuyas fuentes no son totalmente confiables. Y ahí tenemos las 4, y entonces piensen como una de las primeras actividades, que no se las voy a dejar como tarea, como les conté, vayan haciéndolas, está en el video. Entonces después no hay ninguna sorpresa cuando se las pida como evaluación. Una definición que involucre estos 4, redáctenla ustedes, no hay ninguna igual, así que háganla independiente y no se traten de hacerla solitos. No deberían ser iguales, pana. Bueno, como para concluir con estas definiciones, es que en todos los casos anteriores la forma en que se va a trabajar va a ser distinta. La decisión estratégica de cómo enfrentar el problema también va a ser diferente. El uso que le vamos a dar también va a ser distinto. Entonces, esto es algo que vamos a tener que ir viendo. No es posible verlo en un curso, en realidad tampoco es posible verlo en ningún curso. Esto lo van a ver en la práctica, lo van a ver en su desarrollo. Vamos a tener nociones nomás en los cursos de cómo se puede evaluar esto. Les voy a contar un ejemplo de uso de Big Data ya real, como para que puedan hacer algunas pruebas. Hay un proyecto que se llama Header Project. ¿De qué se trata este proyecto? Header Project es una base de datos mundial. La gracia de esta base de datos mundial es que está revisando más o menos cómo funciona. Se van a meter a esa página y van a leer más, pero ¿cómo funciona? Entre 5 y 15 minutos, esta base de datos está revisando las noticias que se publican en todo el mundo. Millones de fuentes distintas, en 100 lenguajes distintos. Por ejemplo, Radio Bio Bio, que tiene una página que saca noticias, Header Project la está revisando.
O sea, cada 5 o 15 minutos está mirando lo que ocurre en las noticias, toma la información, la guarda en una base de datos y aplica unos algoritmos de inteligencia artificial que preprocesan los datos y les dan características y los almacenan listos para después hacer consultas en la base de datos. Por ejemplo, salió una noticia que habla acerca de la pandemia COVID en Chile. Entonces, alguien habló de eso y la base de datos lo que hace es que entendió que estaba hablando de la pandemia, ya, del COVID, y por ejemplo la noticia sale, descubren un anticuerpo que viene de la llama, la Universidad Austral. Perfecto. Y lee eso, la base, el sistema, y dice, esta es una noticia muy positiva. Y la cataloga como positiva. Y hay un concepto que se llama tono. Y le dice, este es un tono positivo, y le da una nota. Entonces, yo además de tener la información, de tener los tokens o las palabras, yo ya sé que esa noticia es positiva. ¿Positiva respecto a qué? Respecto a la, no sé, pues respecto al tema de salud, respecto al tema de economía, si fuese respecto a lo que sea. Y el sistema lo que hace es que me preprocesa esa información, la analiza y me la guarda en una base de datos. ¿Para qué? Para que después la podamos usar. Esta es una de las bases de datos más importantes que tenemos hoy día de análisis mundial y está funcionando y es abierta y ustedes la pueden consultar. Por ejemplo, bueno, en realidad no por ejemplo, acá los invito a revisar un video que habla acerca de esto. Mezcla un concepto que se llama BigQuery, que es un producto que tiene Google para hacer consultas masivas de datos. Está mal escrito proyecto. Ya, no importa, se faltó la C. Y está el proyecto GDL. Es una clase que preparé el año pasado. La última parte de la clase no la consideren porque es unas tareas que di para otro curso, pero sí hasta antes de llegar a las tareas, revisen el video, va a ser bien entretenido. O sea, es interesante en realidad lo que ocurre en el video y muestra algunos elementos de lo que les estoy contando, pero ya más aplicados. Como es un video, los invito a que lo revisen ustedes, lo vean con calma y traten de entender un poco el potencial de esto de acceder a muchos recursos en el mundo. En el video también explico lo que es un API y lo explico con un gráfico que es espectacular. Me costó mucho el diseño del gráfico, así que cuando busquen en el video, busquen cómo hice el gráfico. Ahí aparece. Es una forma de acceder al sistema. Les voy a mostrar una query, que es esta que está ahí. Y en realidad basta con que ustedes la copien, hagan control C, abran su navegador, la coloquen aquí, presionen Enter, y veamos si la tenemos activa. Ahí está. ¿Y qué es lo que ha hecho esta query? Esta query hizo una pregunta al mundo completo, en tiempo real, ahora, y le preguntó a millones de registros, o sea, pero millones de registros. Cada 15 minutos se hace la update, eran 15. Y preguntó acerca del virus en China, o preguntó acerca del coronavirus. ¿Chinese virus o flu chinés? Tiene que ver cómo está ese virus en el mundo y cómo se está hablando acerca de eso en todo el mundo. Es una pregunta genérica nomás, ¿cómo está el virus? Y acá aparecen los tonos. Por ejemplo, no, este es el volumen de la cantidad, acá está la barra de tonos. Y acá está cómo se han distribuido los tonos. O sea, si las personas han hablado positiva o negativamente del tema. La respuesta en tiempo real. No les voy a explicar ahora el análisis completo porque lo tenemos que ver también más adelante. Les dejo el video para que lo revisen. La gracia es que esta API me permite acceder a la información de todo el mundo. Miren, acá hay noticias y hay un ejemplo, están más rankeados, ¿no? Coronavirus, esto es japonés, esto creo que es ruso. Oye, sale Trump muchas veces. Bueno, pero en realidad no es solo eso. Si este API permite hacer la búsqueda que ustedes quieran, por ejemplo, modifiquemos la búsqueda. Si hago clic acá, Global Online News Coverage, la base de datos, miren, de televisión, vamos a usar esa que estaba ahí. Salida, es el tipo de salida, virus.
Preguntemos otra cosa. Preguntemos, por ejemplo, ¿alguien que me ayude con alguna consulta? ¿Se les ocurre algo que quieren saber? Algo que esté de moda. Contagios. O segunda ola. A ver. ¿Y qué más podemos incluir? Queremos ese, no. Podemos incluir más cosas, pero... Bueno, y si yo pregunto, por ejemplo, por contagio o segunda ola, acá están los artículos de los que hablan de eso, acá está el tono, cómo se habla de eso, y acá están noticias relacionadas a eso. Entonces, ya tenemos una pequeña herramienta que nos permite hacerle preguntas al mundo en tiempo real. O sea, ahora ya es la imaginación de ustedes. Ya, por ejemplo, ¿qué cosa podría ser positiva? A ver, para que me parezca algo. Navidad. Navidad. O en varios países se conoce más como Santa Claus. Y hago pregunta de eso. Entonces, por ejemplo, a ver, mira, aquí tengo, hay menos noticias, claro. Bueno, acá está la cantidad, la velocidad, y acá están los tonos. Y miren, acá empezamos a tener valores positivos en Santa Claus. Ya, entonces, ya tenemos una pequeña herramienta para hacer consultas de Big Data en tiempo real, en todo el mundo. Los invito a revisar el video porque en el video aparece bastante contenido acerca de Big Data y de cómo se utiliza esta herramienta. Ya, hasta ahí nomás con eso porque era solo una intro para mostrarles un poquito de las cosas. Lo que yo les voy a pedir es que primero, vamos a ver acá. Aquí está, aquí está. Yo les voy a pedir que estas semanitas que quedan de vacaciones, o sea, de receso, aprovechenlas. Hay dos videos que los invito a revisar. Uno se llama La perspectiva humana, que le hace falta el Big Data, tema que vamos a comentar en la siguiente clase, entonces les voy a pedir que lo revisen porque las clases van a ser más interactivas. Si no pueden porque no tienen micrófono o algo, les voy a preguntar y la idea es que compartan por el chat. Todos tienen chat. Don Israel me va a ayudar cuando no puedan hablar y me va a leer las preguntas y las vamos a ir contestando. Las siguientes clases van a ser interactivas, entonces les voy a pedir que se preparen para eso. No hay preguntas de buscar alguna cosa, nada, sino que es de compartir nomás, pero la idea es que vean el video para que puedan hablar. Los invito a revisar ese, es una presentación TED que habla acerca de la perspectiva humana que le hace falta al Big Data. Y vamos a ver un poco algunos casos, hablan de Nokia, por ejemplo, y de Ericsson, creo que Ericsson. Y hablan acerca de algunos casos en los que el análisis de datos, de grandes volúmenes de datos, con todas las técnicas, a veces no sirve, como para que le demos un valor, una vista a eso. Y luego dejé un video que les conté que es una clase que había hecho acerca de BigQuery y el proyecto GEDER, para que lo puedan revisar y interiorizarse un poquito. La última parte, como les conté, son las tareas que di en el año pasado, o en la última vez que dicté el curso, y les pido que esas no las consideren. Ahí está. Bien. Eso es más o menos lo que tenía preparado para hoy día y como resumen, les comento que este curso tiene como objetivo transferirles un poco de competencias para que ustedes puedan hacer que estos tipos de proyectos los puedan vender dentro de una organización y además vamos a tener un módulo en el que vamos a revisar muchos conceptos como de estadística y de herramientas técnicas, todo utilizando R para que podamos procesar datos y dejarlos listos para trabajar con Big Data. ¿Alguna consulta? Está muy tímido hoy día. Que les va a tener que pasar, chicos, sí, porque las clases van a ser interactivas. Les tengo una pizarrita para trabajar, entonces la quiero usar. Y no la voy a poder usar si ustedes no me hablan.
Les agradezco el interés por la asignatura. Todavía tienen tiempo de eliminarla a los que no les agraden los contenidos. Yo los invito a buscar otros electivos que complementen su espíritu. Pero me encantaría que se quedaran acá. Vamos a hacer hartas cosas. Varios de los temas que podemos tratar pueden ser temas de tesis. No importa con quién profe lo vean, yo los apoyo siempre, ningún problema. Esté o no en la U, mientras sean estudiantes, tienen todo el apoyo. Creo que Israel sabe harto de eso. Sí. Lo otro es que traten de seguir las clases, traten de venir y si no ven los videos, porque vamos a ir avanzando de a poco y la idea es que no se les acumule el trabajo y podamos lograr las competencias. La última parte con el uso de IBM va a ser súper entretenida y ahí claramente los temas van a poder ser trabajo de título con un poquito más de esfuerzo. No tienen que trabajar para nada conmigo, no soy muy simpático, no los pesco mucho porque tengo mucha gente, pero siempre está la disponibilidad. Y si alguien quiere, también disponible, no hay ningún problema. Lo otro, bueno, ya terminamos la clase, pero lo otro es que lo dejo grabado en el video, es que yo no sé qué problema hay con el sistema, pero para los que puedan ver el video después, les pido que traten de verlo con la escuela. Hay tiempo todavía, la otra semana de receso, así que no los van a pescar hasta la vuelta. Pero mientras tanto, ya el que tenga problemas, su compañero que quiere ingresar me avisa, yo lo creo en el sistema y ya tiene acceso al material del curso, lo voy a ir subiendo y todo. Eso, eso. Que tengan buen 18, cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Gracias, profe, que tenga buen 18. Gracias. No, profe. Perfecto. Voy a dejar de. A ver quién me dice por acá. Chao, chao. Pero voy a dejar de grabar, bueno, Israel. Dejar de compartir. Y acá, dejar de.